Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Vamos a ver en este vídeo el título tercero de la Constitución Española, de las Cortes Generales. Este título está dividido en 3 capítulos. El primero, sobre la composición y particularidades de las cámaras, que es el que veremos en este vídeo. El segundo, sobre la elaboración de las leyes. Y el tercero, sobre los tratados internacionales, los cuales dejaremos para el próximo vídeo. Antes de comenzar, recordaros lo que ya comentamos en el vídeo de la estructura de la Constitución Española sobre la división de los poderes del Estado en 3 poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así pues, este título va a desarrollar el poder legislativo, constituido por las Cortes Generales. Las mismas son bicamerales, es decir, que están formadas por 2 cámaras: el Congreso de los Diputados, denominado tradicionalmente la Cámara Baja, y que es el verdadero motor legislativo, y el Senado o Cámara Alta, que actúa como representación de todas las comunidades autónomas en el conjunto del Estado. Todos estos conceptos los vamos a ir viendo desarrollados a continuación, pero teniendo estos aspectos básicos claros, su comprensión será más sencilla. Así pues, comenzamos con el capítulo primero, de las cámaras. En el artículo 66, nos define a las Cortes Generales. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. De este apartado, debemos tener presente que las Cortes Generales están constituidas por las 2 cámaras de manera conjunta, es decir, por el Congreso y por el Senado. Y a continuación se recogen sus funciones, muy importante recordarlas. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, es decir, aprueban leyes, lo cual veremos desarrollado en el siguiente capítulo. Aprueban sus presupuestos, que son presentados por el Gobierno, pero aprobados por las Cortes, siendo esta una de las funciones más preguntadas. Y por último, controlan la acción del Gobierno, y esto lo hacen mediante las preguntas e interpelaciones, la cuestión de confianza y la moción de censura, que veremos desarrollados en el título quinto. Ojo, porque veremos más adelante que cada una de estas cámaras individualmente consideradas tienen sus propias competencias, que son diferentes de las competencias de las Cortes Generales en su conjunto, por lo que no hay que confundir Cortes Generales con Congreso o con Senado individualmente. Pongamos un ejemplo. Elegir al presidente del Gobierno es una atribución que corresponde al Congreso de los Diputados. Por ello, si nos preguntan a quién corresponde designar al presidente del Gobierno y nosotros respondemos que corresponde a las Cortes Generales, estaremos marcando una respuesta incorrecta. Por último, el apartado 3 nos dice que las Cortes Generales son inviolables. Y esto significa que no pueden ser tomadas por la fuerza y no pueden ser suspendidas en sus funciones ni sus decisiones ser ignoradas, siendo esto una garantía de protección frente al resto de poderes del Estado. Continuamos viendo en el artículo 67 que nadie podrá ser miembro de las 2 cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una asamblea de comunidad autónoma con la de diputado al Congreso. Tened en cuenta que siempre que en algún apartado de la Constitución o cualquier otra norma aparezca una mención a las asambleas de las comunidades autónomas o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, tenemos que saber que dichas asambleas son los parlamentos autonómicos. Por tanto, en virtud de este primer apartado, se establecen 2 situaciones de incompatibilidad: que ninguna persona puede ser diputado en el Congreso y a la vez senador, y que tampoco se puede ser diputado de un parlamento autonómico y a la vez diputado en el Congreso. Sin embargo, sí es compatible ser diputado autonómico y senador, al igual que también es compatible la condición de diputado en el Congreso o ser senador con la de alcalde o concejal, que son cargos de los entes locales. En todo caso, este régimen de incompatibilidades se completa con lo dispuesto en el artículo 70, que veremos más adelante. Continuamos viendo en el apartado 2 que los miembros de las Cortes Generales
no estarán ligados por mandato imperativo. Esto quiere decir que nadie, ni siquiera los dirigentes de sus propios partidos políticos, pueden impartir órdenes o instrucciones a los miembros de las Cortes Generales sobre cuál ha de ser, por ejemplo, el sentido de su voto en una determinada votación. Esta prerrogativa se completará también más adelante con las que veremos en el artículo 71. Y por último, vemos en el apartado 3 que las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las cámaras. Continúa el artículo 68 estableciendo las generalidades sobre el Congreso de los Diputados. Así, vemos en el apartado 1 su composición. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. Siendo la Ley Orgánica 585 de régimen electoral la que lo fija en 350 diputados. No obstante, no os vayáis a liar con esto que acabamos de decir. Si nos preguntan por el número de diputados según la Constitución, la respuesta correcta será entre 300 y 400, no 350. Y continuamos viendo en el apartado 2 que la circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas, cada una de ellas, por un diputado. La ley distribuirá el número total de diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. Se llama circunscripción electoral a las divisiones administrativas en las que se divide un territorio a los efectos de elegir a sus representantes, para lograr que estos sean representativos de todo el territorio. Si no existieran, podría darse el hecho de que la inmensa mayoría de los 350 diputados saldrían elegidos de Madrid o Barcelona por tener mayor población y que, por tanto, hubiera partes de España que no estuvieran representadas en dicha Cámara. Por el contrario, al dividir España en 50 provincias, es decir, circunscripciones, y establecer, como hemos visto en el artículo, que cada una de ellas elegirá a un número determinado de diputados, se consigue que el Congreso sea representativo de todo el territorio nacional. A continuación, el apartado 3 recoge el sistema electoral. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. Esto se llevará a cabo mediante listas cerradas y bloqueadas, y el denominado sistema DONT. Esto casi con total seguridad no será preguntado, pero no está de más que sepáis que las listas cerradas implican que los votantes solo pueden votar a los partidos políticos en su conjunto, no a los candidatos concretos. Si recordáis, en el momento de ejercer el voto, en las elecciones al Congreso, metemos en la urna una papeleta con el nombre de un partido y un listado de sus componentes, cuyo orden elige el partido, no pudiendo nosotros elegir a unos u otros candidatos. Por el contrario, y como comentaremos más adelante, las elecciones al Senado se llevarán a cabo mediante listas abiertas, es decir, que elegimos concretamente a los senadores, independientemente del partido político del que formen parte. Respecto al sistema o fórmula DONT, basta con que sepáis que es un método utilizado para calcular el número de diputados que consigue cada partido tras unas elecciones. Es un sistema bastante complejo, por lo que no entraremos en su estudio. Y continuamos viendo en el apartado 4 que el Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Esto también se pregunta frecuentemente. La legislatura natural dura 4 años, momento en el que finaliza el mandato de los diputados, pero también puede finalizar la legislatura de forma anticipada, por disolución del Congreso o de las Cortes, por diversos motivos y mecanismos que iremos viendo más adelante a lo largo de la Constitución. En el apartado 5 vemos que son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. Así pues, pueden ser candidatos a las Cortes todos los españoles mayores de edad que no estén incapacitados para el desempeño de cargos públicos, sin que sea necesario acreditar ningún requisito relacionado con la titulación académica o similar. Y por último,
vemos que las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Ojo, no confundir estos dos plazos, ya que se pregunta muy frecuentemente, especialmente el que hace referencia a la convocatoria de elecciones. Además, conviene recordar que estos plazos se establecen únicamente para el Congreso de los Diputados, no para la elección del Senado. Aunque tradicionalmente las elecciones al Congreso y al Senado se celebran el mismo día, la Constitución no exige que sea así. Y pasamos a ver, en el artículo 69, las particularidades, en este caso, del Senado. Así, vemos en el apartado 1 que el Senado es la Cámara de Representación Territorial. Esta definición del Senado es una de las preguntas más típicas de las oposiciones. El Senado se configura como Cámara de Representación Territorial porque en la misma están representadas las comunidades autónomas, es decir, los territorios que conforman el Estado español, tal y como veremos más adelante. Al contrario de lo que ocurre con el número de diputados, que deben elegirse en cada provincia, que acabamos de ver que la Constitución no lo determina y se remite a la ley, en relación con el Senado sí que es la propia Constitución la que establece cuántos senadores elegirá cada territorio. Conocer estos datos es fundamental porque son objeto de pregunta de examen con mucha frecuencia. Dice el apartado segundo de este artículo que en cada provincia se elegirán 4 senadores, por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. En el apartado 3, que en las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con cabildo o consejo insular, constituirá una circunscripción, correspondiendo 3 a cada una de las islas mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y 1 a cada una de las siguientes islas o agrupaciones, Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. Y por último, en el apartado 4, que las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas 2 senadores. Estos que acabamos de ver son los denominados senadores electorales, pues somos los ciudadanos los que los elegimos, como hemos visto, mediante sufragio universal. Además de estos senadores, vamos a ver en el siguiente apartado que existen los senadores autonómicos, elegidos, en este caso, por las comunidades autónomas. Así nos dice el apartado 5, que las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional. Por lo tanto, a modo de síntesis, respecto a los senadores electorales, las provincias peninsulares elegirán 4 senadores cada una. La adscripción de 4 senadores en las provincias peninsulares es automática, con independencia del número de habitantes que tenga la misma. Por su parte, las islas elegirán 3 senadores cada una de las islas mayores, que son Gran Canaria, Mallorca y Tenerife. Un senador cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. Y por último, las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas 2 senadores. Además de estos, los senadores autonómicos tendrán un número variable, 1 por cada comunidad autónoma más 1 por cada millón de habitantes de esa comunidad autónoma. Y continuamos con el apartado 6, que al igual que para el Congreso de los Diputados, nos dice que el Senado es elegido por 4 años. El mandato de los senadores termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Esto es exactamente igual a lo que ocurre para el Congreso, cuyo mandato normal es de 4 años. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con las elecciones al Congreso, en las elecciones al Senado encontramos 2 diferencias fundamentales. Por una parte, que rige el sistema de listas abiertas,
en las que los votantes podemos elegir directamente a los candidatos a senadores, independientemente de su partido. Así, encontramos a todos los candidatos en una única papeleta, en la cual señalamos, según el número de senadores que corresponda a nuestra comunidad autónoma, a los candidatos que consideremos, pudiendo ser estos de cualquier partido político. Y por otra parte, a diferencia del sistema DONT que comentamos para el Congreso y que se basa en un reparto proporcional de los votos y escaños, el recuento de los votos de las elecciones al Senado se basa en un sistema mayoritario, es decir, que son elegidos los candidatos más votados, sin realizar ninguna fórmula matemática. Antes de continuar, os dejamos un esquema que recoge lo más importante de Congreso y Senado, para que podáis estudiarlo comparativamente. Y continuamos viendo artículos. En el 70, las incompatibilidades de ambos, diputados y senadores. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores, que comprenderán, en todo caso, a los componentes del Tribunal Constitucional, a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, al defensor del pueblo, a los magistrados, jueces y fiscales en activo, a los militares profesionales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y policía en activo, y por último, a los miembros de las juntas electorales. Estas incompatibilidades se completan con lo que ya vimos en el artículo 67, de que no es posible ser diputado del Congreso y senador, ni diputado de las asambleas de las comunidades autónomas y diputado del Congreso. Y pasamos al artículo 71, que recoge las prerrogativas de las que van a disfrutar diputados y senadores. Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. La inviolabilidad consiste en la no exigencia de responsabilidad jurídica por las opiniones o votos que pueda manifestar el diputado o senador en el ejercicio de su función. Esto les garantiza que su persona no será objeto de denuncias por la expresión de opiniones que su cargo conlleva. Se disfruta aún después de terminado el mandato, de modo que diputados y senadores no podrán ser perseguidos más tarde por las opiniones que manifestaron durante el periodo de su mandato. En el apartado 2 vemos que además, durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. La inmunidad consiste en proteger a los parlamentarios frente a cualquier arresto o detención. Ojo, también en relación con actos ajenos a su función, impidiendo que puedan ser detenidos, como vemos en el artículo, salvo en caso de flagrante delito, que quiere decir que se esté cometiendo en ese mismo momento. Esto no significa que no puedan ser acusados por cualquier delito, solo se limita la detención o el arresto, salvo que se les pille in fraganti. Y continúa el artículo diciendo que no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Es decir, que no puede procederse penalmente contra un diputado o senador si no es previa autorización de la Cámara a la que pertenece, lo cual se lleva a cabo a través del trámite del suplicatorio. Este es el término con el cual se conoce al comunicado por el que el órgano judicial pide la autorización de esa Cámara para poder acusarlo de un delito. Y la última prerrogativa la encontramos en el apartado 3. En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esto es lo que conocemos como aforamiento, y quiere decir que en sus causas penales solo serán resueltas por el Tribunal Supremo, más concretamente por la Sala de lo Penal. Por último, los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras. Pasamos ahora a ver cómo se organizan internamente cada una de las dos cámaras. Lo vemos en el artículo 72, que nos dice que las cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos
y de común acuerdo regulan el estatuto de personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y su reforma requerirán la mayoría absoluta. En el apartado 2, que las cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas. Y más importante, que las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso. El artículo 73 recoge los periodos de sesiones. Las cámaras se reunirán anualmente en 2 periodos ordinarios de sesiones. El primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. Esta es la forma normal de trabajo en esos 2 periodos. Para facilitaros recordarlos, podéis recordar esta pequeña regla mnemotécnica, y es que estos periodos son muy similares a los de los escolares. El curso comienza en septiembre y va hasta diciembre con las vacaciones navideñas, al igual que el primer periodo de sesiones. Como diputados y senadores tienen mucho trabajo, a diferencia de los escolares, se toman 2 meses de parón, y en lugar de en enero después de los Reyes, reinician en febrero, continuando el curso hasta junio, en el que comienzan las vacaciones de verano, y así queda conformado el segundo periodo de sesiones. Además de en estas reuniones ordinarias, nos dice el apartado 2 que las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias, a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Es interesante que recordéis quiénes pueden solicitar la celebración de sesiones extraordinarias: Gobierno, Diputación Permanente o mayoría absoluta de los miembros, pues también es una pregunta bastante típica. A continuación, el artículo 74 nos matiza, respecto a las sesiones conjuntas, que las cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el título 2 atribuye expresamente a las Cortes Generales. Tenéis que tener en cuenta que de forma habitual las cámaras siempre funcionan por separado y únicamente celebran sesiones conjuntas para ejercer funciones de carácter no legislativo, es decir, funciones que no consistan en aprobar una ley y que estén relacionadas con la corona, el título 2, como por ejemplo, proveer la sucesión de la corona, reconocer la incapacidad del rey, recibir juramento del mismo o proclamarle como tal, etc. Antes de continuar, os dejamos un esquema respecto a las sesiones de las cámaras. Y continuamos con el funcionamiento de las mismas, en el artículo 75. Las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones. El pleno de la Cámara es la reunión de todos sus miembros y por ello el supremo órgano de decisión. Será necesario para tratar temas de suma trascendencia y que por ello requieran de mayoría absoluta o cualificada de alguna o ambas cámaras. Por el contrario, las comisiones son secciones de las cámaras a través de las cuales se realiza la división del trabajo parlamentario. Están compuestas en función de los grupos parlamentarios y en proporción a la importancia numérica de los mismos, estando todos representados en todas las comisiones. Las comisiones son, en este sentido, auténticos órganos de trabajo de las cámaras. Hay distintos tipos de comisiones, según cuál sea su finalidad y duración, siendo las más importantes las comisiones legislativas permanentes, las cuales, como su nombre indica, tienen como función llevar a cabo la elaboración de las leyes y son permanentes, es decir, no finalizan con la legislatura. De ellas, el apartado 2 nos dice que las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. Es decir, que no todas las leyes tienen que ser necesariamente aprobadas por el Pleno del Congreso y del Senado, sino que se podrá delegar en esas comisiones la aprobación de determinadas leyes. En todo caso, vemos en el apartado 3 que hay materias que en ningún caso podrán ser delegadas en las comisiones. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado, es decir, las cuestiones especialmente importantes.
del siguiente artículo, el 76, tenéis que saber que el Congreso y el Senado, y en su caso ambas cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Y además, en el apartado 2, que será obligatorio comparecer a requerimiento de las cámaras. El siguiente artículo, el 77, hace referencia al derecho de petición, que os recuerdo era uno de los derechos fundamentales, recogido en este caso en el artículo 29. Del mismo vemos que las cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito. Y en el apartado 2, que las cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. Y pasamos al artículo 78. Como habíamos comentado, las cámaras se reúnen en unos periodos ordinarios de sesiones. Pero, ¿qué pasa fuera de estos periodos? ¿O cuando las cámaras se disuelven? Por ejemplo, al convocarse elecciones. Pues bien, este artículo nos lo dice. En cada cámara habrá una diputación permanente, compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representarán a los grupos parlamentarios. Es decir, que habrá 2 diputaciones permanentes, una del Congreso y otra del Senado. Importante recordar el número mínimo de sus miembros, 21. Y como veremos a continuación, por quién estarán presididas. Las diputaciones permanentes estarán presididas por el presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la de asumir las facultades que correspondan a las cámaras en caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiera expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no estén reunidas. El siguiente artículo, el 79, nos dice también algo muy importante en cuanto a su funcionamiento. Para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Por tanto, será el reglamento de cada una de las cámaras la norma donde se determinen las condiciones para que las cámaras puedan desempeñar sus funciones. En todo caso, se requiere que asista la mayoría de los miembros que componen las respectivas cámaras. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas. También es una pregunta muy habitual las que nos piden que indiquemos qué mayoría hace falta para que las cámaras adopten sus acuerdos, en cuyo caso la respuesta correcta será que se exige, como regla general, mayoría simple, a no ser que la Constitución o una ley orgánica determine una mayoría diferente. Y por último, que el voto de senadores y diputados es personal e indelegable, es decir, deben ejercerlos ellos personalmente. Y para finalizar con este capítulo y este vídeo, el artículo 80 apunta que las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento. Este breve artículo ha sido objeto de numerosas preguntas. Os tiene que quedar claro que las sesiones plenarias, es decir, cuando trabajan en pleno, serán por norma general públicas. Para que no lo sean, se deberá acordar por mayoría absoluta o según lo que determine el reglamento del Congreso o del Senado respectivamente. Insisto, esto aplica a sesiones en pleno, no en comisiones, las cuales de hecho no suelen ser públicas. Y con esto finalizamos este primer vídeo sobre el título 3 de la Constitución Española. Como siempre, os recordamos los aspectos más importantes vistos, que han sido las funciones de las Cortes, así como las incompatibilidades de diputados y senadores, las diferencias en las elecciones del Congreso y el Senado, el número de senadores selectivos que corresponden a cada provincia, isla o agrupación, las prerrogativas de diputados y senadores y, por último, el funcionamiento de las cámaras en lo que respecta a los periodos de sesiones. Nos vemos en el próximo vídeo.